Buenos días. Estamos presentando lo que son los elementos de personalidad, ¿de acuerdo? Eh, los, Habíamos dicho cinco, decía, cualquier cosa que hablemos de psicología, no hay más que cinco elementos de lo que podemos estar hablando. Podemos estar hablando de los tres factores grandes que aglutina nuestra personalidad, nuestra forma del esquema mental, lo que pensamos, nuestras ideas, nuestra escala de valores, nuestro proceso habitual de realizar atribuciones, nuestro conjunto de emociones, la alegría, tristeza, vergüenza, ira, enfado, las emociones positivas y negativas, y los comportamientos, nuestra forma habitual de actuar, ya sea en el trabajo, a la hora de conducir, a la hora de cocinar, cualquier comportamiento que llevemos a cabo incorpora normalmente hábitos. Estos son los tres factores de personalidad. Con esto es con lo que vamos a trabajar para el desarrollo de la asertividad, ¿de acuerdo? Luego, lógicamente, todas las personas nos movemos en distintos entornos, ¿vale? El entorno laboral, el entorno social, el entorno familiar, entorno deportivo, si estoy en un campo de fútbol, si estoy en el gimnasio, entorno sanitario, si estoy en un hospital. Ahora nos estamos moviendo en el entorno virtual. Ese sería un componente de nuestra realidad, si bien no forma parte de nuestra realidad, pero claro, vamos a ser asertivos en qué entornos, con la familia, con el famoso cuñado ahora en Navidades, vamos a ser asertivos en qué entorno, en el entorno laboral, porque tengo un compañero que intenta abusar de mí, en el entorno familiar, en el entorno con mi hijo, con la pareja, en qué entorno, ¿vale? Y faltaría el soporte de la personalidad. El soporte de la personalidad se desarrolla en el sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso sería el quinto elemento, llamémoslo así, ¿vale? Hemos visto los tres, esquema mental, esquema emocional, esquema conductual, personalidad. Pero todo eso se sostiene en el cerebro y el cerebro presenta estas dos grandes estructuras, ¿vale? La estructura consciente, voluntaria y racional, la que nos hace humanos, pero nosotros somos también animales en nuestro origen, y eso es la parte de nuestro sistema nervioso que llamamos inconsciente, que funciona de forma automática y que consideramos nuestra estructura más animal, ¿vale? La estructura animal y la racional conforman el soporte de todo lo que hacemos, absolutamente todo. Algunas de las cosas, como los latidos del corazón o la digestión del estómago, eso no lo controlamos nosotros, pero lo que es el comportamiento lo controla nuestro cerebro consciente y voluntario, nuestra estructura del lóbulo temporal, la psicomotricidad, y ambos, de forma conjunta, pues son los que generan todos y cada uno de nuestros comportamientos, ¿de acuerdo? En principio, conocer esos elementos es importante para entender de lo que hablamos cuando describimos los componentes de la personalidad. Factor cognitivo, ¿de acuerdo? Factor cognitivo, lo que hemos dicho anteriormente, nuestro esquema mental. ¿Qué incorpora? Incorpora nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra escala de valores, ¿vale? Incluye todo lo que llamamos actividad mental, ¿vale? Pensamientos cotidianos, la forma de ver e interpretar el mundo. Cuando comentemos los derechos asertivos, veremos ideas que son las que nos conviene tener en mente, para que de forma razonable podamos actuar y tener pues el éxito que buscamos en la interacción con los demás. Bueno, lo que decíamos, personalidad, factor emocional. Vale, en el desarrollo de estas tres estructuras me voy a servir del gráfico este porque es interesante ser consciente de que en los tres factores nosotros nos movemos en una línea continua de más a menos. Nuestras ideas pueden ser más o menos racionales, ¿vale? Por ejemplo, es una idea razonable pensar que todos tenemos distintas opiniones, puntos de vista diferentes con respecto a pues nuestras ideas políticas, ¿vale? Es una idea irracional que se mueve en este extremo, pensar que solo hay una
forma única y exclusiva de ver la realidad política, y todo el que no comparta esa idea pues está equivocado, ¿de acuerdo? Es una idea razonable pensar que si me he equivocado, pues bueno, forma parte del proceso de aprendizaje, que del error se puede aprender y que tendré en cuenta cuál ha sido la equivocación para no volver a cometer. Es una forma razonable. Es una forma irracional de pensar, la de que si me he equivocado es porque soy muy torpe, soy un inútil, no sé ni siquiera por qué lo intento, y lo mejor que puedo hacer es dejar de plantearme proyectos. Lo mismo ocurre con las emociones, se mueven de un polo positivo a negativo. Puedo estar muy alegre o muy triste, o en una zona intermedia, lógicamente, como pasa con las ideas racionales. Puedo moverme en grises, tonos intermedios. Yo puedo estar muy tranquilo y relajado, o muy inquieto y nervioso, o en una zona intermedia, ¿vale? Lo deseable es movernos en la zona media alta. Y a la hora de ser asertivo, lo deseable es movernos en la zona de la positividad. Si yo estoy irritado, alterado, enfadado, frustrado, va a ser poco probable que actúe de manera serena y razonada. Y con respecto al factor conductual, pues también hay conductas más o menos adecuadas o más o menos adaptadas a las situaciones, a las circunstancias, ¿de acuerdo? Una conducta es adecuada si me permite conseguir el objetivo que estoy persiguiendo, y es inadecuada si no lo consigo, ¿vale? Puede ser un ejemplo tonto, pero siempre pongo el mismo. Con los padres, ayer hablábamos en el taller de los padres, educar a los hijos. Pues si lo que yo hago, mi conducta cuando quiero que el niño se lave los dientes, es decírselo todas las noches, insistirle en lo bueno que es para su higiene, y mi conducta no consigue que el niño se lave los dientes porque no le gusta, porque le desagrada, porque se acuesta y se duerme sin finalmente lavarse los dientes, la pregunta es simple: ¿ese comportamiento me está permitiendo conseguir el objetivo? No. Luego es una conducta inadecuada para ese objetivo, ¿de acuerdo? Tendré que plantearme otro. Bien, esto es lo que vais a ver en el, insisto, manual que os vamos a dejar, en el dossier este que os enviaremos, ¿de acuerdo? Factor conductual, el que acabamos de describir. Con respecto a las reglas de funcionamiento en nuestra interacción con los demás, claro, lo que nosotros acabamos de ver, esto es lo que somos nosotros, pero la persona que yo tengo al lado tiene sus propios pensamientos, sus propias emociones, su propia conducta. Y si estoy en un equipo de 5, pues entonces hay 5 esquemas como este funcionando, ¿de acuerdo? De manera que ahí es donde empieza la necesidad de interactuar de forma adecuada para conseguir mis objetivos. Reglas fundamentales que me conviene tener. Aquí tenéis un resumen, pero yo voy a recurrir también a este documento para dejar claras estas 3 reglas, ¿vale? Es el esquema mental el que provoca tanto las reacciones emocionales como las conductuales, no el entorno o la realidad y acontecimientos que vivimos. Es decir, el entorno en el que yo me muevo es el que única y exclusivamente puede influir sobre mi forma de ver, entender el mundo. El entorno no tiene ni conexión directa con mis emociones, y el entorno no tiene conexión directa con mi conducta, ¿vale? Es decir, que si una persona... Si lo que decíamos en este momento, el principio básico de las reglas, es el esquema mental que provoca la reacción. Es decir, si alguien de vosotros en este momento me dijera, ¿vale? Porque bueno, actúa el micrófono y me dice: vaya rollo de taller que te están montando, Jorge, anda que si yo llego a saber esto me voy a apuntar enseguida, me voy, adiós. Vale, si ocurriera eso, cualquiera puede decir, bueno, eso automáticamente me va a provocar una reacción de ira, enfado, o nerviosismo, inquietud, o vergüenza, pudor. No, va a provocar la reacción que mi interpretación de ese comentario realice. Yo tengo varias opciones para interpretarlo, ¿vale? Evidentemente, ante ese comentario despectivo y descalificador, interpretación posible. Bueno, esta persona tenía unas expectativas diferentes, esta persona se había hecho una idea
del taller que no se ha visto cumplida y se ha enfadado. Tiene el perfecto derecho a irse, independientemente de que las formas sean más o menos adecuadas. Allá cada uno con su educación. Esa sería una forma de interpretarlo. Otra forma de interpretar ese comentario, yo lo sabía, estas no son formas de dar taller, esto de la virtualidad a mí me pilla ya fuera de juego, veremos a ver si al final me voy a quedar yo solo y se va a ir todo el mundo. Seguro que los demás están pensando lo mismo, pero no se atreven a decirlo. Con esa interpretación, lógicamente mi reacción emocional pues sería de inquietud, nerviosismo, tensión, y probablemente se vería afectada mi conducta en el desarrollo del resto del taller. ¿De acuerdo? En ese sentido, la tercera posibilidad ante ese comentario, mi interpretación podría ser perfectamente: pero tú, ¿quién te has creído que eres, chaval? Anda, que la educación que te ha dado tu madre ya pues tira millas y deja de estar conectado porque no te merecen ni una sola información más, ¿vale? Con lo cual estaría actuando, en este caso de forma agresiva, lógicamente, por una reacción de ira, rabia y enfado, puesto que he interpretado que no tiene derecho a pensar a tener esa idea que está teniendo, y por supuesto no tiene derecho a expresarlo de la forma que lo ha expresado, y por supuesto no voy a admitir de ninguna manera que se vaya de rosita sin darle su merecido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues básicamente las tres opciones que os he planteado de reacción serían la pasiva, asertiva y agresiva, y van a depender de este filtrado que yo realice, ¿vale? La idea irracional de no tiene derecho a decir lo que está diciendo, no entiendo por qué se lleva el chasco que se ha llevado si nosotros habíamos descrito perfectamente en qué consistía el taller. Eso serían las interpretaciones irracionales que me llevarían a la emoción de ira y enfado y al comportamiento agresivo que hemos descrito. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto como ejemplo de esta primera regla, ¿vale? La segunda regla importante es que todos y cada uno de nosotros tenemos inevitablemente en alguna etapa de nuestra vida ideas que se mueven en esta zona de aquí, ¿no? Ideas irracionales. No hay quien se libre, ya puede ser adulto, menor, mujer, varón, puede ser licenciado o analfabeto. Todos vamos a tener en alguna etapa de nuestra vida ideas falsas que nos perjudiquen de alguna manera, y conviene estar preparados para, bueno, evitar que el daño que nos haga sea excesivo. ¿Por qué podemos afirmar que todos tenemos ideas irracionales? A ver, pues porque el desarrollo de este esquema mental no es inmediato y automático, sino que lo vamos consiguiendo a lo largo del desarrollo de la vida, en función de la familia en la que yo me educo, en función de la escuela a la que voy, en función de los libros que leo, en función de los viajes que hago, en función de las películas que veo, ahora en función de las páginas web que visito. Todo eso son distintos tipos de influencia que van construyendo mi esquema mental. Y yo voy eligiendo una u otra forma de pensar, ¿no? Pues exactamente igual que hacemos con las ideas religiosas o las ideas políticas o las ideas gastronómicas. Ahora hay muchos veganos porque se están difundiendo ideas que dicen lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, el caso es que yo voy eligiendo a todos los niveles, a nivel político, a nivel religioso, a nivel gastronómico, a nivel sexual, a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico. Voy eligiendo, y claro, es imposible que en ese proceso de elección yo acierte y solo consiga ideas racionales. Antes o después me quedo con alguna idea irracional y la aplico en mi vida, ¿de acuerdo? Por eso esta es una regla que también se cumple. Todos, sin excepción, tenemos alguna idea racional en nuestra vida. Bien, la tercera regla, y es la que da sentido al taller que estamos desarrollando, al taller de asertividad, la tercera regla, por suerte, nos indica que, por supuesto, nuestros esquemas mentales, nuestras convicciones, nuestras creencias pueden cambiar, ¿vale? Y lo hacen a lo largo de la vida. El éxito en psicología consiste precisamente en eso. Cuando una persona lo está pasando mal a nivel emocional, de lo que se trata es de identificar cuáles son los esquemas, las ideas que están provocando, por ser irracionales, esa reacción emocional o esa conducta inadecuada, desadaptativa. El cambio consiste en trabajar con esas ideas para disminuir las emociones negativas y desarrollar un comportamiento adaptativo.
Esto no hace falta discutirlo mucho, porque todos, cuando nos vamos haciendo mayores, cambiamos alguna idea. Podemos cambiar a la hora del voto político, podemos cambiar de religión también, a alguien que no creía y luego acaba creyendo, o al revés, que creía muchísimo y acaba perdiendo la fe, o que pensaba que la tortilla de patatas pues no podía llevar cebolla y acaba pues echándole cebolla a la tortilla de patatas, ¿vale? Todos podemos cambiar y todos lo hacemos, a veces sin darnos cuenta, y desde la psicología lo que se pretende es tomar conciencia de qué es lo que estás haciendo mal y intentar pues empezar a hacerlo bien, ¿de acuerdo? Bien, la interacción con los demás conlleva la presencia y relación de dos personas como mínimo o más en un determinado entorno, donde se llevan a cabo los encuentros que pueden influir notablemente. ¿Vale? Yo os voy a mencionar situaciones y entornos en los que yo mismo, y lo que quiero es, a lo que os invito es que penséis en alguna situación, alguna circunstancia reciente, ¿vale?, en la que habéis tenido alguna reacción pasiva o agresiva, y vamos a intentar convertirla en asertiva, ¿vale? Voy a empezar yo, ¿vale? Os comento una reciente situación por mi parte agresiva, y que vamos a intentar reconducir en asertiva, ¿de acuerdo? Voy a dejar de presentar un momento para poder vernos y interactuar entre nosotros. Os comento, tengo un parte de siniestro que dar y le pido un teléfono a mi mediador de seguros, y llamo por teléfono. La persona que me atiende me dice, esa gestión la tiene que hacer necesariamente en atención al cliente. Le doy el número y el número que me da es 902. Ya ahí se me dispara la reacción de genios. 902 va a empezar con el cobro, porque claro, 902 me va a cobrar. Veremos a ver. Bueno, en cualquier caso, como me urgía la gestión, llamo, ¿vale? Eso ha sido esta semana, no os estoy contando algo del siglo pasado. Llamo por teléfono. Entorno con el que me encuentro. Me sale la maquinita. Bienvenido al seguro tal y tal. Por favor, introduzca los datos de su DNI. Introduzco los datos. Bienvenido, señor Gómez. Por favor, le vamos a pasar la lista. Diga lo que necesite. Conforme vayan pasando los minutos, yo, pues lógicamente, iba notando como mi alteración emocional iba a más. Claro, porque ahí no puedes ni siquiera ser asertivo con la maquinita. Y yo, pues, bueno, soy psicólogo y soy muy bueno en el ámbito de la asertividad, ahora lo podremos comprobar, pero en ese momento pues yo simplemente me dejé, como ser humano también que soy, y noté cómo se iba acelerando mi nivel de irritabilidad. Os puedo garantizar que fueron 5 minutos, claro, 5 minutos parece muy poco tiempo, pero 5 minutos siendo consciente de estar siendo engañado, porque seguro que hay otra opción para la gestión, pero ya se me encabezonó en que no iba a colgar hasta que no hablara con alguien, con un ser humano. Claro, cuando surge la voz humana, pues yo en ese caso simplemente no quise ser asertivo y me dejé llevar. Vamos, no insulté ni nada, pero se lo dije. No entiendo por qué tienen ustedes que poner un teléfono 902 para cobrarnos como si no fuera bastante con el recibo. Bueno, me solté, me dejé de ir. Y en ese caso pues no me dio la gana de ser asertivo, así que le ruego por favor, señorita, no insulté ni nada, ¿vale? Pero el tono sí era claramente poco asertivo o nada asertivo. Que me dé un teléfono en el que no me vayan a cobrar porque ya bastante he pagado por él, y me dice, pues lo siento, pero no podemos darle ningún teléfono, tiene que ser esta gestión. Digo, pues entonces cuelgo, y colgué, ¿vale? Esa es una situación del estilo puro y duro agresivo, ¿vale? Pues bien, ahora lo que quiero es, como decía, que vamos a interactuar, quiero que por favor penséis una, cada uno de vosotros, ¿vale? Y la anotéis, anotad esa situación, porque vamos a intentar trabajar con esa reacción agresiva para reconvertirla en asertiva, ¿de acuerdo? A ver,
la tenéis ya. Estoy mirando el chat. Si ponéis por el chat o pulsáis el micro brevemente y me decís si sí o si no, os doy un minutillo para que la penséis. Juan y sí, estupendo. Paco también, perfecto. Muy bien. De acuerdo, pues vamos a hacer el ejercicio siguiendo, vuelvo a compartir, ¿vale? Vuelvo a compartir. Vamos a hacer el ejercicio siguiendo lo que son las reglas que hemos dicho, ¿vale? La regla de que la idea, los esquemas, condiciones se pueden cambiar, ¿vale? Aquí hemos visto que en el entorno que yo he descrito, ¿vale? Hacerlo vosotros, yo voy a hacer el mío, pero intentad vosotros hacer vuestra propia reconversión, ¿vale? Voy a localizar yo mis ideas irracionales respecto al episodio que os he contado del teléfono, y vosotros intentad localizar las vuestras. Mi idea irracional en este caso era clarísima: no entiendo esta realidad que me está ocurriendo, no deberían, ¿vale? El verbo no debería es muy muy frecuente en la interacción agresiva y cuando se presenta la frustración y la irritación asociada a esa frustración. No entiendo por qué tienen que poner este teléfono, no deberían poner este teléfono, no estoy dispuesto a admitir que pongan este teléfono, este comportamiento se merece una llamada de atención para que lo corrijan. ¿De acuerdo? Sobre todo, aquí la fundamental, la básica, es: no tienen derecho a cobrarme más. Y si lo resumimos mucho, lo que está ocurriéndome no me debería ocurrir, que es lo que encierra el verbo debería o no debería. ¿Vale? Eso automáticamente me voy a ir a la zona del sistema nervioso. En mi estructura animal está conectando con absoluta seguridad la zona del sistema nervioso, está de aquí abajo, la amígdala, y esa amígdala le está diciendo a mi sistema racional, ataca, le está diciendo reclama, protesta, lucha, que es lo que hace el comportamiento agresivo, ¿vale? Como idea irracional se impone, la emoción de ira y rabia la sientes y se traduce en un comportamiento relativamente agresivo. ¿De acuerdo? Bien, ¿habéis conseguido localizar vuestra propia idea irracional? ¿Habéis conseguido identificar cuál sería el pensamiento, la idea, la interpretación irracional? Con que me pongáis, no hace falta que describáis la situación porque entonces no nos va a dar tiempo, pero sí la localización de la idea, y sobre todo si ahora veis con claridad que es irracional. Yo ahora lo veo clarísimamente, es decir, las compañías de seguros están para ganar dinero, tienen distintos medios a través de los cuales pueden conseguir ese dinero, y uno de esos medios es el poner teléfonos que le cobre. Maite sí, Alicia sí. Vale, ponedme el verbo, por favor, ponedme la idea por el chat para que podamos compartir cómo surge el pensamiento y de qué forma influye. ¿Vale? Porque lo que tendremos que modificar en ese momento, es decir, lo que hemos visto de los tres, lo que tenemos que modificar será no solo la forma de actuar para pasar a ser asertivos, sino modificar la forma de sentir, y eso solo lo vamos a conseguir si modificamos la forma de pensar, ¿vale? Bien, bueno, seguimos porque vuelvo a compartir. Preocupación. Perfecto, mira, Alicia, muchas gracias. La preocupación efectivamente es una de las ideas. A ver, presento. De nuevo. La preocupación es una de las ideas más frecuentes que tenemos en el ámbito de la irracionalidad, ¿vale? Porque la preocupación conlleva, a nivel de esquema mental, conlleva
ocuparte, es decir, darle vueltas a algo que todavía no ha ocurrido, pero que yo ya estoy viviendo como una realidad y me está generando una emoción negativa. Yo siempre pongo de ejemplo la reacción de mi pobre madre cuando yo me iba de viaje, tanto de jovencito como todavía ahora de mayor, ¿vale? La preocupación de le pasará algo en el avión, tendrá algún problema cuando llegue, es que ve este niño a los sitios que se va. Toda esa combinación de ideas, evidentemente a mi madre le generaba una sensación de malestar enorme y no servía absolutamente para nada, ¿vale? Es como, bueno, pues otro ejemplo que suelo poner yo mucho también es cuando voy en el coche conduciendo, si yo en la cabeza lo que tengo es me acabará la gasolina antes de que llegue al destino, parece que el motor está sonando mal, qué ruta, qué carretera más mala, aquí me voy a salir en cualquier momento, uy, ese parece que viene a mucha velocidad, y estoy continuo y permanentemente anticipando posibles peligros, cuando en realidad en el entorno no hay nada que me indique que vaya a pasar nada mal. La preocupación efectivamente es mala. Bien, en la interacción con los demás vamos a ver lo que son los derechos asertivos, que cuando no nos acordamos de ellos empezamos a tener problemas. Vale. Ahora, este gráfico, cuando lo veáis en el material, pues vais a tener más facilidad para entenderlo, ¿vale? Estilo pasivo-agresivo, derechos asertivos. Vale, el modo en que conviene pensar y la forma en la que la persona asertiva mantiene en mente, ¿vale? Yo tengo el derecho a hacer cualquier cosa siempre que no lastime a alguien, lógicamente. Y ojo, porque eso es uno de los principales elementos que tenemos que manejar. Los demás también tienen derecho a actuar como consideren conveniente. La cuestión es que si lo que hace otro a mí me hace daño, entonces no tiene derecho. Vamos a ver, el ejemplo que yo os ponía al principio. Si la persona que se ha apuntado al taller, a los 5 minutos de participar en él, se siente frustrado y defraudado, ¿por qué no va a tener derecho a expresarlo? Porque a mí me puede molestar, es su opinión, es su punto de vista. Los demás tienen derecho a actuar y opinar como consideren oportuno, ¿vale? Derecho asertivo, ser independiente de la opinión que puedan tener los demás. Es que esta es una cuestión clave, ¿vale? Los demás tienen su opinión, seguro, sí o sí, ¿vale? Es una pregunta que yo hago mucho en consulta. ¿Los demás tienen una opinión? Claro, tienen una opinión sobre tu forma de vestir, sobre tu forma de actuar, sobre tu forma de trabajar, sobre tu forma de conducir. Claro que tienen una opinión, ¿vale? Y tienen derecho a emitir esa opinión. Conduces fatal, te pegas mucho al coche, aceleras cuando no debes. Ya ahí las personas empiezan a poner dudas. Bueno, no sé, hombre, si no me van a molestar, a ver, si tú pides una opinión, la típica opinión de ¿qué tal me sienta este traje? ¿Qué tal me sienta esta blusa? Si haces la pregunta, pues los demás tienen derecho a opinar y expresar, aunque la opinión sea, pues mira, te siento fatal, pues la verdad es que no me gusta ese color, no creo yo que vaya con tu edad, o hoy con mi edad, pero tú qué edad te crees que tengo yo. Pues ya, a ver, si preguntas, la persona puede expresar la opinión que considere oportuna. Por lo tanto, yo no voy a depender de que la opinión sea agradable o no, que opine lo que quiera, y yo ya pues la procesaré esa información y reaccionaré en consecuencia. Yo tengo derecho a juzgar, decidir si tengo o no que encontrar solución para el problema de otra persona, ¿vale? Por ejemplo, lo aprovecho, Paco, tal y como ha surgido la situación de Paco de que no podía ver la pantalla. Pues imaginaros que Paco hubiera empezado a reclamar de forma insistente: oye, no podéis seguir el taller si yo no puedo verlo, es que estoy muy interesado, por favor, Jorge, a ver qué puedes hacer para solucionarme el problema, al favor, es que si no. Y por algún motivo Paco intenta transmitirme a mí, que no lo ha hecho muy educadamente, pero vamos a suponer, hubiera transmitirme a mí su problema, ¿vale? Pues yo decido, yo juzgo y digo, pues vale, no hay ningún inconveniente, vamos a dedicar 5 minutos a ver si damos una solución técnica, o juzgo y decido, mira, lo siento, Paco, es un problema exclusivamente tuyo, los demás pueden funcionar bien, intenta configurarlo como puedas, pero no es mi problema, ¿vale? No tengo por qué decirlo así, lógicamente, pero sí puedo pensarlo, ¿no? La persona que te pide algo, te pide un ordenador, te pide el coche para conducir, mira, es que me hace falta el coche
porque tengo que ir a comprar una serie de materiales y el mío se me ha estropeado. Bueno, es que a mí no me apetece compartir ni prestar el coche y lo siento, pero no te lo voy a dejar. Pero como que no, o sea, no me digas que por tu culpa no voy yo a poder comprar. Y la otra persona te intenta encasquetar a ti la responsabilidad. Bueno, pues eso lo decides tú, si es mi problema o no es mi problema. Yo tengo derecho a decidir si tu problema lo hago mío o no lo hago mío, ¿vale? Tengo derecho a cometer errores y siempre voy a ser responsable de los errores. Pero aquí hay un matiz importante, ¿vale? Es conveniente que diferenciemos la responsabilidad de la culpabilidad, ¿de acuerdo? En el caso de que pues este taller no se hubiera podido impartir por problemas técnicos, entonces evidentemente yo en concreto, pues sería el responsable de no haber previsto con antelación la alternativa para dificultades técnicas y demás. Pero la culpabilidad conlleva el que yo de forma intencionada he eliminado de la asistencia al taller a determinadas personas porque no me hacía gracia su participación. Entonces yo ahí sí he querido hacer algo aposta perjudicando a alguien de forma consciente y voluntaria, ¿vale? Pongo en consulta cuando estoy en la atención a un paciente, el ejemplo que les pongo es, a ver, imagina, ha terminado la consulta, te doy la cita y te vas y no la has pagado. Evidentemente tú eres responsable del importe de la consulta, pero no eres culpable de nada, simplemente ha habido un despiste. Ahora tú sales de la consulta y tal como sabes te encuentras 50 euros en el mostrador, sabes perfectamente que no son tuyos, los coges y te los guardas en el bolsillo. Pues tú no solo eres responsable de esa conducta, sino que eres culpable también, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo evidentemente cometer errores y seré responsable, pero no tengo por qué acusarme, atacarme y sentirme. Eso es lo que hacen las personas pasivas, ¿vale? Con el estilo pasivo que mencionaremos, o que bueno, que ya tendríamos que haber mencionado, esto me lo he pasado yo, los tres estilos, ¿no? Lo hemos pasado muy por encima de los estilos. Vamos a profundizar un poco. El estilo pasivo: conducta vacilante, tímida, persona que rehuye la mirada y que piensa siempre en los demás antes que en sí mismo, que piensa que no hay que molestar a nadie, que no hay que interrumpir a nadie, con lo cual esta persona de estilo pasivo pues siente normalmente inseguridad, tiende a estar inquieta, nerviosa y, eso sí, en alguna ocasión explota y entonces se comporta de una manera agresiva, pasa al otro extremo, pero por lo general suele ser una persona sumisa y poco segura de sí misma. El estilo agresivo se va al otro extremo, ¿vale? La conducta es una persona impositiva que interrumpe a los demás cuando está hablando, que quiere por encima de otro imponer su criterio, que utiliza gestos amenazantes, volumen de voz elevado, miradas fijas, las ideas, piensa siempre que es superior, que su opinión, por supuesto, es la verdad, no es una opinión, ¿vale? El agresivo lo que habla es verdad y los demás lo que tenemos que decir es palabra de Dios. Es el que sabe hacer mejor las cosas, se supervalora a sí mismo y suele despreciar las propuestas de otros. ¿Qué es lo que le ocurre al estilo agresivo? Pues son personas que suelen estar enfadadas con mucha frecuencia, son impacientes y viven en una tensión frecuente que además transmiten también a los demás, ¿no? Y el asertivo pues se mueve entre esos dos extremos. El asertivo es una persona que se mantiene serena, firme, se mantiene de forma directa. Os voy a poner un ejemplo de asertividad, igual que he puesto el de agresividad por mi parte, el de asertividad reciente también, ¿vale? Con un paciente que tiene un trastorno serio y que en el transcurso de la sesión pues empezó a gritar, empezó a vociferar, porque es que claro, vosotros lo tenéis todo muy fácil, tiene problemas de relación con los demás y se cree que todos le acusan, le atacan, y no es fácil salir a la calle y no me digas lo contrario porque siempre estás con ese positivismo absurdo. Empezó a gritar, pero seriamente, ¿no? Con gestos bruscos, que claro, lo razonable entre comillas en ese momento, que si a ti alguien te está gritando, vamos a ver, párate un momento, no empieces a gritar, que aquí si empezamos a gritar no estoy dispuesta a tolerar. En ese momento mi reacción fue asertiva, que es evidentemente la que tenía que ser, porque además
el proceso conlleva que se vaya desinflando él solo. Es decir, la persona empieza a gritar y a actuar de una manera agresiva. Si no tiene una réplica, si no tiene alguien con quien efectivamente luchar, pues entonces acabará poco a poco desinflándose, ¿no? En ese sentido, pues yo lo mantengo. Bueno, entiendo que esa es tu forma de verlo, entiendo que tu experiencia te ha llevado a esas conclusiones. Ya esto lo hemos comentado otras veces y sabes que yo no comparto el proceso de mantenerse asertivo en ese momento, pues fue efectivamente lo adecuado y de hecho pues se pudo reconducir la sesión, ¿vale? La persona asertiva acepta las actuaciones de los demás sin alterarse, no aplica automáticamente si alguien me dice, mira, es que de verdad, Jorge, tú cuando hablas es que no se te entiende nada, bueno, ¿en serio te ocurre eso con mi discurso? Bueno, pues no lo sabía, pero me interesa que me comentes para poder modificar mi forma de expresar. Aplico técnica de interrogación asertiva para enterarme de cuál es el motivo de su queja, pero automáticamente no me siento atacado, ni me siento dolido, ni me siento molesto por lo que está comentando, de manera que consigues pues una emoción generalmente equilibrada y no te mueves en los extremos de la pasividad excesiva o la agresividad total, ¿vale? Voy a compartir ya también con vosotros, porque nosotros todos somos a veces pasivos, a veces agresivos y a veces asertivos. Lo recomendable es que seamos lo mínimo pasivo posible, lo mínimo agresivo posible y lo más asertivo posible, pero tampoco somos máquinas, lógicamente. Una situación de pasividad que se me ha dado, ¿no? Pues ayer coincidí en una reunión donde se le estaba dando el pésame a un familiar, es que era en la calle, ¿vale? No era en el tanatorio, ¿no? Y sinceramente a mí me apetecía acercarme y darle el pésame, pero no era, mi relación con esa persona no era muy cercana, era pues, de cliente realmente, pero me caía muy bien la persona que había fallecido. Yo a la hija no la conocía, pero me apetecía acercarme, pero no lo hice por pasividad. Voy a molestar, están ahí pues un grupito que ya están ellos pues en un entorno muy amistoso, familiar, cercano, y pues actué de forma pasiva. En ese sentido no me acerqué finalmente, ¿vale? Lo digo porque, a ver, no es fácil ni muchas veces posible actuar de manera asertiva siempre. Con que actuemos la mayoría de las veces es suficiente, ¿vale? Bien. Ahora, por ejemplo, pues me disculpo por el lapsus de no haber comentado los estilos, creo que nos hemos pasado antes de empezar a comentar los derechos y lo que decíamos, la forma de pensar, ¿vale? Os recuerdo de qué estamos hablando ahora. Estamos hablando de cómo conviene pensar a la hora de actuar de forma asertiva. Pues intentando ser consciente de estos derechos, ¿vale? No los voy a leer todos porque se nos echa el tiempo encima, pero insisto que esto es lo que vais a recibir como complemento al taller que estamos dando, ¿de acuerdo? En lo que al comportamiento se refiere, es decir, cuáles serían las conductas, pautas asertivas: ser directo y respetuoso, decir claramente lo que se piensa, lo que siento, lo que quiero, expresarlo de manera firme, ¿no? Pero sin gritar. ¿Vale? En el caso que os he puesto del teléfono, cuando yo hablo finalmente con la persona, pues haberlo hecho de forma respetuosa habría sido llevo 5 minutos hablando con una máquina y esos 5 minutos me han supuesto un coste con el que pues no estoy cómodo, y considero que desde su compañía podrían plantearse la opción de poner un teléfono gratuito de los de tarifa plana, que todo expresarlo de una forma serena, firme, respetuosa, pero no con el tono que clarísimamente era de irritación y con un toque agresivo clarísimo. Pauta asertiva: afrontar el problema, no enfrentarse a la persona, ¿vale? Esto es fundamental. Especifique el comportamiento del que habla sin entrar en diagnosticar ni poner etiquetas. Afrontar el problema, esto también lo decíamos ayer cuando hablábamos de los niños. Quien participó ayer recordará que hablábamos de la conducta.
Nunca etiquetéis al niño de eres un sinvergüenza, o eres un ladrón, o eres un... No. Coger el móvil de papá que no es tuyo no se debe hacer. Es una conducta inadecuada. No hacer los deberes es algo que no es propio de una persona que quiera aprender, ¿vale? Pero si le pongo la etiqueta eres un irresponsable, eres un ladrón, ¿vale? Entonces ya me estoy dirigiendo a la persona, no estoy especificando la conducta, que es lo que el comportamiento asertivo recomienda, ¿no? Un trato específico, lo que ha ocurrido aquí y ahora. No se califica, ni se con conclusiones, ni mucho menos, que es lo que suelen hacer las parejas, tirar de acontecimientos pasados. Es que tú siempre tienes que salir con lo mismo. Ya hemos metido la pata, porque ya no estamos hablando de que se ha estropeado la cocina y entonces ha habido que utilizar el microondas, sino que estamos hablando de que tú todo lo arreglas con el microondas y a ti, por tal de no cocinar, la excusa que te busca es siempre más fantasiosa. Ya hemos pasado de un problema concreto a un ataque directo. La conducta asertiva implica no disculparse a menos que sea preciso, ¿vale? Es decir, si yo estoy considerando que esta forma de impartir un taller no es adecuada, porque al ser un taller de asertividad no podemos interactuar y me parece mal que el centro te haya organizado el taller. Bueno, es mi punto de vista, es mi opinión. Mi decisión finalmente ha sido participar a pesar de todo en el taller, pero no tiene por qué gustarme tal y como se está desarrollando. Bueno, por eso me tengo que disculpar, porque no me gusta mi opinión. Pues no necesariamente, no se plantea desde la asertividad que yo por opinar de una determinada forma tenga que disculparme. Yo no doy más explicaciones de las necesarias, ¿vale? No tengo por qué justificar, explicar y disculpar. Por ejemplo, cuando decía déjame el coche, y yo te digo, mira, no te dejo el coche, de verdad, porque es que me hace falta y yo lo voy a tener que usar casi con absoluta seguridad. Vale. Ya me estoy justificando, no te digo no te dejo el coche porque simplemente como norma tengo no prestar ni pedir coche prestado. Ni pido coche prestado ni presto mi coche tampoco. No, me pongo una justificación. O me hago cargo del problema. Pero bueno, tú cuando tienes que ir, puedo llevarte yo si quieres, porque en realidad que no pido excusa, que no doy explicaciones. No me parece necesario tener que justificar por qué tengo que hacer, quiero hacer o dejo de hacer algo. ¿De acuerdo? Las explicaciones son propias del estilo más pasivo. Tiene que justificarse ante los demás, tiene que conseguir el beneplácito de los demás. Yo no necesito la aceptación de los demás, y si para ser tu amigo la condición que tengo que cumplir es prestarte el coche, prestarte el ordenador, prestarte dinero, pues mira, igual no me interesa tu amistad y punto. Bien, la persona asertiva siempre asume la responsabilidad, ¿vale? No es lo mismo que la culpabilidad, esto ya lo hemos comentado antes. Muy bien, en el momento de actuar de forma asertiva necesitamos pues adquirir algunas mínimas habilidades para la aplicación de estas técnicas básicas, ¿vale? La técnica del banco de niebla, que decíamos, ¿vale? Pues la técnica del banco de niebla es simplemente repetir lo mismo una y otra vez, ¿vale? Lo que en este caso, vamos a seguir con el mismo ejemplo del teléfono 902. Banco de niebla. Me dice mi mediador de seguro, mira, para gestionar esto tienes que llamar a atención al cliente a este número. En el momento que me da el número 902, yo le puedo decir con el banco de niebla, que es repetir las cosas una y otra vez. Perdón, ese es el disco rayado. Me he confundido, me he equivocado. El disco rayado, vamos a hacer, ahora pasamos al banco de niebla, ya que estamos con el ejemplo. Disco rayado. Significa insistir en pedir algo, ¿vale? Sin dar razones, sin excusarme por ello o buscar explicación. Disco rayado.
Me dice mi mediador el 902, yo disco rayado. Mira, yo entiendo que ese sea el teléfono habitual que tenéis, pero es un 902, yo no tengo por qué pagar un extra, así que por favor dame otra alternativa que no sea el 902. Mi mediador seguro podría haber insistido. Ya lo sé, Jorge, que parece un abuso, pero es que la compañía esta no tiene otra alternativa, es lo que nos dice siempre, insiste en que para este tipo de cosas hay que llamar al 902. Disco rayado. ¿Vale? Yo entiendo que eso sea lo que dice la compañía, pero en mi caso yo pago mucho de seguro y no creo que tenga que pagar más por gestionar un siniestro para una vez que me ha ocurrido, así que necesito una solución alternativa al 902. Pero Jorge, es que no sé qué decirte. Puede contestar, ¿no? Me estoy inventando la situación, pero podía haberse dado perfectamente. Vamos, de hecho se dio, podía haberse dado, de hecho se dio, porque cuando colgué, ya habéis comentado que colgué, me fui a mi mediador seguro y mira, no voy a llamar a este teléfono, así que o me lo solucionas tú, llamas tú si quieres a la compañía, no te voy a decirlo 2 veces, no te preocupes Jorge, vale, déjame, yo lo gestiono y lo intento. Pero vamos a suponer que me hubiera dicho que no. El disco rayado insiste, a ver, yo soy cliente tuyo, yo pago mucho y no voy a llamar al 902, así que necesito una solución alternativa. No me enfado, no me altero, no amenazo, porque una forma agresiva hubiera sido un 902, me cago en todo lo que se menea, me va a dar un 902. Como no me soluciones esto inmediatamente, cojo todos los seguros que tengo y me los llevo a otra compañía, pero ya. Estamos buenos con los seguros ladrones de... Eso hubiera sido la fórmula agresiva, lógicamente, ¿no? El asertivo insiste de forma serena, tranquila, ¿de acuerdo? Bien, técnica del disco rayado. Insisto que aplicamos siempre las mismas pautas. Yo pienso que la otra persona tiene derecho a insistir en que yo llame al 902, admito su intento, pero en mi comportamiento manejo la idea de yo tengo derecho también a exigir un trato diferente como cliente y por favor te pido que me dé una alternativa distinta. Y mi reacción emocional se mantiene en ese punto de serenidad y tranquilidad que hemos comentado, ¿de acuerdo? Bien, el banco de niebla que comentábamos antes, ¿vale? Banco de niebla, podemos poner el comentario del supuesto asistente al taller que dice, bueno, es que estas no son formas de dar un taller, es que esto no es lo que se había anunciado, yo esperaba otra cosa. Mi respuesta como banco de niebla, yo acepto la opinión que la otra persona tenga y que efectivamente la posibilidad de que pues se le haya generado esa sensación. Entiendo y respeto que pienses eso acerca del taller, independientemente de que yo lo comparta y el resto de asistentes no. Puedo contestar otra vez, sí, pero es que hacerme perder el tiempo. Yo hoy podía haber estado en otro sitio porque la hora en que habéis puesto el taller no me parece tampoco un sábado, ¿vale? Es posible que tenga razón en que el sábado no es un día idóneo para el taller. En cualquier caso, es una alternativa que vimos viable y la aplicamos y listo. Bueno, quizá tiene usted parte de razón en lo que está planteando, de que la opción del sábado es mejorable, no lo voy a discutir. En cualquier caso, nosotros hemos decidido que era una posibilidad y la hemos desarrollado así. Yo acepto la opinión, sea crítica o no, sin sentirme ansioso, ni molesto, ni azorado, porque, bueno, reconozco que esa es la opción ajena, no es la que yo comparto, ¿vale? Disco rayado, banco de niebla, y esta es muy buena, la interrogación asertiva, ¿vale? La interrogación asertiva, os voy a pedir un favor, y es que quiero que... verdad, perdón por el despiste. A ver, el chat. Cuando veáis que tenéis algo que decir y no leo el chat, dais al micrófono un momento y listo, ¿eh? Reiteración. Mi hija no atendía en clase, se llenó de deberes y se olvidó el libro de clase para repasar el tema. Estas son situaciones de las que habéis descrito, ¿no? Se supone que no deberíamos responsabilizar de lo que deberíamos responsabilizar de lo que hacemos, pensamos o sentimos, no de los demás. Efectivamente, eso es. Es verdad que muchas veces te sientes culpable y es verdad que eres el responsable. Ese es el matiz, efectivamente, que hemos hecho antes. Se puede ser pasiva
en un entorno y agresiva en otro. Sí, ya lo creo, Alicia, por supuesto. Sí, sí, lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Que todos nos movemos en entornos cambiantes y efectivamente en alguna ocasión agresiva y otra pasiva. Vale, os pido un favor, ¿vale? Ponedme aquí en el chat una etiqueta, lo digo para practicar la interrogación asertiva que comentábamos antes, ¿vale? Y que de esa forma podáis practicarla vosotros también. Ponedme una etiqueta que a vosotros os ponen cuando os critican, ¿vale? Una etiqueta y vamos a hacer prácticas con las etiquetas que me pongáis. A ver, si os dicen es que eres muy responsable, o es que eres muy flojo, es que eres muy pesado, o es que eres... Alguna de las etiquetas que alguna vez, en el caso de que tuviera que ser yo quien la pongo, mi etiqueta a mí me dicen con mucha frecuencia, es que eres muy serio, ¿vale? Eres intenso, eso es una buena. Vale, perfeccionista, muy bien, perfecto. Ogro, venga, perfecto. Bueno, vale, pues pasamos. Comparto con esas tres etiquetas la pantalla de nuevo para el tema de la interrogación asertiva. ¿Qué haríamos con esas etiquetas? ¿Vale? La interrogación asertiva lo que conlleva es aceptar la crítica. Eres perfeccionista, eres un ogro o eres intenso, ¿vale? Aceptar la etiqueta en el sentido de que es la opinión que esa persona tiene acerca de tu comportamiento, y esa es la clave, ¿vale? Acordaros de esto y no olvidarlo. Lo único que la persona con la que yo estoy hablando, con la que interactúo, lo único que esa persona puede ver de mí es mi conducta, ¿de acuerdo? Las personas no podemos ver ni los pensamientos de los demás, ni podemos ver las emociones de los demás. Solo podemos ver la conducta de los demás. Y, por lo tanto, con ese principio es con el que se aplica la interrogación asertiva. La interrogación asertiva implica, ¿vale? Acepto tu opinión, me llamas perfeccionista, pero quiero aprovecharla, ¿vale? Porque con las críticas se puede hacer dos cosas. Yo con una crítica puedo ignorarla y pasar de ella porque la persona que la emite no me interesa, para mí no es alguien que tenga importancia, ¿vale? Lo que recomendamos a los niños cuando en problemas de acoso escolar, pues es que me ha dicho 4 ojos, que me ha dicho gordo, que me ha dicho, bueno, y es tu amigo, es alguien, no, sino, pues entonces pasa de lo que pueda decir, me importa absolutamente un pito su opinión y ni siquiera voy a entrar a discutirla. Bueno, tiene peso cero. Vamos a desenchufar esto ya. ¿De acuerdo? Bien. O la otra opción es que, bueno, la crítica sí me importa, porque es mi jefe, es mi socio, o es mi colaborador, es mi pareja. Entonces sí me interesa la crítica. Pues si me interesa la crítica, interrogación asertiva, ¿vale? Y la pregunta sería, es decir, ¿qué has visto en mi comportamiento que te lleva a pensar así? Insisto, acordaros, si me dices perfeccionista es porque me has visto hacer algo, una o varias cosas, que te llevan a esa conclusión, ¿de acuerdo? Entonces yo no solo no me altero, sino que le devuelvo la pelota y le pregunto, a ver, por favor, ¿me podrías decir qué has visto en mi forma de comportarme que te lleva a pensar así? Fijaros que aquí tenéis la pregunta. ¿Qué es lo que tú has visto que yo haya hecho que te lleva a esa conclusión? Y cuando esta persona te dice, porque es que, imaginaros, ¿no? Pongo un ejemplo real. A ver, pues porque estamos tramitando expedientes y como eres tan perfeccionista, hasta que no están todas las páginas perfectamente numeradas y además que caen exactamente en el mismo hueco de cada página, hasta que no está todo subrayado y no hay ningún tipo de doblez en el papel, no entregas el expediente. Entonces, claro, eso conlleva retrasos en el trabajo y problemas para el cumplimiento de los plazos. Bueno, me acaba de describir una conducta muy específica y ahora yo tendré que plantearme, pues la verdad es que si eso está suponiendo problemas para el trabajo, bueno, pues voy a intentar modificar mi forma de desarrollar los expedientes. Pero no me quedo ahí.
¿Hay algún otro tipo de actuación que consideras te lleva a concluir que soy perfeccionista? ¿Vale? Porque muchas veces cuando ya nos han dado dos conductas, a la tercera no llegan. A la tercera no llega. Y si la siguiente conducta, bueno, pues, perfeccionista, que yo, porque no hay más que ver tu mesa. Mira tu mesa cómo la tienes. Tienes los papeles perfectamente cuadraditos a la derecha, tienes el archivo que siempre está impoluto y la localización es fácil, inmediata. Ah, bueno, ¿y eso a ti te parece perfeccionista? Vale. Yo ahí no me planteo en ningún momento variar mi comportamiento, mi actuación ni mi organización de la mesa. Entonces, para esto sirve la interrogación asertiva. Yo escucho la información y, como siempre, la persona asertiva juzga si me corresponde o no plantearme un cambio. ¿Vale? De las dos conductas que has descrito, la primera, pues sinceramente me lo voy a pensar. La segunda, bueno, pues te acepto la valoración, pero en este caso no pienso modificar nada. ¿Algo más que te lleve a pensar que soy perfeccionista? Y la persona ya, pues, va a ser muy difícil que te dé otra. Se puede dar, y va a ocurrir con mucha facilidad, mucha frecuencia, se puede dar que te saque otra etiqueta, ¿no? Perfeccionista, sí, que le saca pegas a todo. Le sacas pegas a todo, eso es una etiqueta más. No me sirve como descripción. Cuando le he sacado yo pegas a algo, si me puedes poner un ejemplo. Chiquillo, pues porque el otro día estuvimos haciendo una paella y ahora decías que se había quemado mucho. Ah, vale. Es que en ese sentido, pues hay gente que le gusta efectivamente el arroz quemado al final y para mi gusto, pues no. Eso era. ¿Entendéis? La interrogación asertiva conlleva la libertad de la otra persona a opinar lo que quiera, pero yo voy a aprovecharme de esa crítica porque la acepto como válida y me puedo o no plantear la posibilidad de modificar mi conducta. ¿De acuerdo? Esto sería la interrogación asertiva. A ver, dejo de compartir para preguntas y respuestas. Ya nos estamos acercando al final, hemos pasado la hora, pero bueno, yo voy a estar un cuartito de hora más si queréis. En este caso, para ver si tenéis alguna pregunta de la aplicación de la interrogación asertiva. Yo recomiendo este ejercicio, se lo mando a mis alumnos, ¿vale? A mis alumnos del curso que sea, cuando tocamos algo de asertividad, hacer este ensayo. Preguntad en casa por una o dos características de mi personalidad que consideren los demás criticables. Vale. Pues sí, Celia, la interrogación asertiva es muy interesante, pero insisto, sobre todo para tomársela con la actitud asertiva. Es decir, la actitud asertiva consiste en que yo concedo pleno derecho a los demás a opinar como quieran y yo luego analizo y valoro la opinión y su aplicación correspondiente o no. Muy bien, estupendo. Seguimos entonces con me alegro que os guste la a mí es la que más me gusta también. Voy a compartir de nuevo y seguimos. Ya nos va faltando poco para acabar. Vale, seguimos con la siguiente técnica, que es el reconocimiento asertivo. El reconocimiento asertivo implica, bueno, pues que yo no voy a discutir lo que acabáis de mencionar también ahora en el chat, ¿vale? No discuto, no entro en el reconocimiento asertivo y decir, no, tú eres muy estricto, comparto con vosotros algunos, tú eres muy estricto con los niños. Bueno, tengo 2 hijos, adolescentes ambos. Bueno, pues puede que sí, puede que sea estricto, no te lo voy a discutir, no entro ni que sí ni que no. Ahí no pido más información, sino que simplemente lo reconozco y punto, ¿no? Reconocer la existencia real de un error, de una característica, podemos enfrentarnos a él sin amilanarnos, manteniendo siempre la dignidad, el respeto por nosotros mismos. Algunas veces nos podemos equivocar, algunas veces podemos meter la pata y efectivamente, pues eso, quizás esa actuación fue una estupidez por mi parte,
O es verdad, lo olvidé, esto alguna vez me ha pasado a mí. Pues mi familia me encarga algo, con eso de que yo vivo en Algeciras, pues tengo familia Jimena. Tráete esto cuando pueda. Llego el fin de semana Jimena, ¿me has traído? Anda, se me ha olvidado. Chiquillo, otra vez, hay que ver que el despiste. Pues es verdad, se me ha olvidado, ¿qué queréis que haga? No discuto, tampoco contraataco, porque es que siempre me estás encargando cosas a mí, yo estoy harto ya que cuando... Bueno, sino que simplemente lo reconozco y listo. Igual aquí yo no me autopondría etiqueta, ¿vale? Si no admito, tiene razón, en este caso, y actué de forma poco responsable. Aquí veis que se matiza. Fui, en esta ocasión, en este caso, irresponsable al no hacerlo. Pero no me dedico una etiqueta despectiva. Soy un irresponsable. En ese caso, en esa actuación. No estuve muy acertado en ese momento. Lo olvidé. Ese encargo fue el que olvidé. ¿De acuerdo? Bien, el compromiso viable. El compromiso viable hace referencia al hecho de que, claro, tenemos la posibilidad de entrar cuando nos relacionamos con otra persona, ¿vale? Puntos de vista distintos. Yo quiero, ¿vale? Imagina, vamos con la pareja. Yo quiero pues ir a cenar y mi pareja quiere ir al cine pues el sábado por la noche, ¿vale? Dos opciones. Si nos dejamos de ir, las diferencias de opiniones pueden acabar convirtiéndose en conflictos. Sí. A ver, estoy viendo el chat ahora por si habéis dicho algo. Las diferencias de opiniones pueden llevarte a crear un conflicto, insisto, solo si se gestiona mal, ¿vale? A ver, a mí me gusta más hablar de gestión de diferencias que gestión de conflictos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a cenar esta noche y tú quieres ir al cine y tú reconoces que mi idea es respetable, reconoces que mi forma de pensar es perfectamente lógica y aceptas que es una alternativa al sábado noche, pues no va a haber problemas. Y yo hago lo mismo, yo acepto que lo de ir a cenar pues también una alternativa aceptable como la del cine, aunque tenemos puntos de vista distintos, ¿vale? Esa diferencia se va a gestionar pues debatiendo alternativas. Bueno, podemos ir a cenar algo temprano, ir al cine a la última sesión, o podemos ir al cine hoy y a cambio pues mañana que es domingo, en vez de cenar, que nos acostamos tarde, podemos ir a comer a Palmones, que podemos empezar a negociar, planteamos alternativas, y esas alternativas llegar a una negociación serena y constructiva y un pacto final. Diferencia gestionada de forma eficaz. El conflicto implica que la diferencia no se gestiona bien, en el sentido de que tú quieres ir a cenar. ¿Cómo no? Basta que yo diga que quiero ir al cine para que tú tengas forzosamente que plantear otra cosa. Lo que sea, menos hacer lo que a mí me apetece. Esa diferencia ya no está siendo respetada, planteada como una opción que es perfectamente lógica por parte de mi pareja. No, ya se está calificando y valorando por parte mía de forma irracional, ¿vale? Ya me estoy yendo al extremo irracional. Con lo cual estoy generando una emoción negativa y actuando con un comportamiento agresivo, que mi pareja, lógicamente, interpretará como un ataque y eso de que siempre hago lo posible por fastidiarte los planes, pues claro, oír eso no me hace ninguna gracia y yo pues contraataco. Entonces ya esa diferencia se empieza a convertir en conflicto porque, y esta es la clave, afecta a las reacciones emocionales y generan un elemento negativo en esa emoción. Ahí tenemos un conflicto. Mientras no se produzca eso, lo que tenemos es una diferencia de criterio. Gestionar bien la diferencia facilitará la interacción, que es de lo que estamos hablando en asertividad, interactuar de forma eficaz. Gestionar mal la diferencia provocará un conflicto. Y ahora ya tenemos que arreglar el conflicto. ¿Vale? Arreglar el conflicto significa vamos a calmarnos, vamos a dejar de atacarnos, vamos a dejar de querer tener razón. Eso es un planteamiento que yo
insisto mucho, ¿vale? Y los que me habéis conocido me lo habéis oído decir. Cuando vayas a hablar con tu pareja o vayas a hablar con tu socio, vayas a hablar con una persona con quien tienes diferencia de criterio, en tu mente, en tu cabeza, machaca, insiste, repítete: yo no tengo razón en lo que voy a decir, ¿vale? Y luego insiste: no tengo razón en lo que voy a decir, voy a plantear mi opinión, mi punto de vista. Porque los choques se producen habitualmente al querer tener razón, al confundir lo que yo estoy pensando con la verdad indiscutible, que es el planteamiento agresivo habitual, ¿de acuerdo? Entonces, yo no tengo razón, es mi punto de vista, es mi forma de verlo, es mi preferencia, es mi alternativa, es mi opción, respetable, pero no es la verdad, simplemente es mi punto de vista. De esa forma podremos llegar a un compromiso viable, un consenso, ¿de acuerdo? Porque si hay que tomar una decisión, algo tenemos que acabar haciendo esta noche, vamos a cenar o vamos al cine. Entonces, pues llegar a ese consenso es preferible antes que estar enfrentado a la persona con la que tenemos la discrepancia, ¿vale? Y esto, cuando nos encontramos físicamente en medio de otra persona, a ver, esto es un atraco, ¿no? Si alguien te está poniendo una navaja en el cuello, no seas asertivo. Actúa de forma lo más pasiva posible y entrégale lo que haga falta, porque no tiene sentido en ese momento mantener un tono de igualdad. Si está con una navaja, no estamos discutiendo con dos personas iguales, sino como un agresor y una víctima, ¿vale? Bien, en el apartado final, pues bueno, son situaciones en las que se podría aplicar la asertividad. Resolver una diferencia, una discrepancia, como hemos dicho, ¿vale? Busca un lugar tranquilo, escucha con atención, ¿vale? Escuchar, de las dos opciones que tenemos en la comunicación, hablar y escuchar, la habilidad más importante es escuchar, ¿vale? En la comunicación, emisión, emisor, receptor, recepción. Recibir con una escucha activa adecuada te facilita la solución de problemas enormemente, ¿vale? Porque tú al escuchar, escuchas no solo lo que está pensando la persona, sino lo que está sintiendo, lo que está temiendo, lo que está anticipando. Entonces, esa escucha activa te va a permitir decidir qué hacer, y si tú a esa persona le reflejas esos sentimientos, entiendo que estás asustada, entiendo que estás cansado, entiendo, al comprobar a esa persona que tú le estás escuchando, ya tienes ganada media discusión, ¿vale? Mostrar empatía con la persona te va a facilitar que la diferencia no se convierta en conflicto, lo que hemos comentado, ¿vale? Mostrar un talante abierto, flexible, ofrecer alternativas para poder buscar una solución. Tú también, si te sientes cómodo, expresar los sentimientos sobre lo que está sucediendo. Y, en cualquier caso, si crees llegado el momento, solicitar, proponer un cambio. Mira, me gustaría que no nos gritáramos, ¿vale? Que no nos atacáramos. Pero además, dicho así en plural, ¿no? Que no me grites. Porque si digo que no me grites, pues ya estoy considerando que tú eres quien grita y yo lo hago siempre todo bien. Afrontar una provocación cuando están directamente atacando, bueno, pues aplicar las pautas de asertividad que hemos mencionado antes y intentar dialogar de forma serena, exponer mi postura, persuadir, en fin. Aquí tenéis un pequeño resumen, no me quiero alargar más porque se nos echa las dos encima y hay que ir cerrando, ¿vale? Y recibir una crítica, que también lo hemos comentado, ¿vale? Bien, pues dejo de presentar y ya os paso el turno de ruegos y preguntas